Hola, gracias por estar acá, por sacar un tiempito para mirar este video. Te aseguro que va a ser de mucha bendición para ti como lo fue para mí. Hablando un poco del tema de mentoría que vengo días atrás mencionando, ese proceso de relación entre dos personas, específicamente dos mujeres, que es a lo que me voy a dirigir, en la cual la mentora va a trabajar con la aprendiz para que ésta se desarrolle y se potencie en su vida de manera integral con todos los recursos que Dios le da. Específicamente hay unos temas que considero para la mujer relevantes y se encuentran en la palabra de Dios en Tito. Vamos a leer en Tito 2, del 3 al 5, una serie de directrices que Pablo le da a Tito para trabajar con las mujeres, porque ellas eran gentiles, recién convertidas a la fe, incluidas en el pueblo de Dios, que se estaban empezando a congregar, pero no habían renovado su manera de pensar ni sus conductas morales, digámoslo así. Venían de un contexto un poquito complicado y quizás por ahí les voy a dejar una información más adelante sobre el contexto de Creta, que es donde se ubica específicamente este pasaje. Podemos ver unas descripciones que un mismo profeta de Creta dice sobre ellos en el capítulo 1, versículo 12. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Eso es una descripción de la conducta de estas personas. Y las mujeres no estaban ajenas a esta conducta. Se dice que en Creta había mucha inmoralidad sexual. Agreguémoslo a esto, ¿verdad? Qué cosa más terrible. Entonces estas nuevas creyentes que venían a la fe no habían renovado su manera de pensar, como nos dice Romanos 12. Ellas tenían que entrar en ese proceso, ¿verdad? Lo que hoy día conocemos como un discipulado, por ejemplo, que es un tipo de mentoría, un discipulado. Vemos en el capítulo 2, del 3 al 5, una serie de directrices que Pablo le dice a Tito, debe trabajar con estas mujeres nuevas. Y se dirige a ellas como las ancianas. No quiere decir que estas mujeres eran viejitas específicamente. No eran mujeres mayores de edad, aunque algunas podían serlo, pero se refería a estas mujeres que estaban en la iglesia y que ya venían caminando y querían trabajar con otras mujeres nuevas. Entonces, leemos aspectos que van muy relacionados con la conducta. Y dice en el versículo 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Otras versiones dicen en su conducta. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. Y esto tiene que ver también con conducta. Se puede traducir como sensatas y puras. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué interesante que con nuestras conductas podemos hablar mal, dejar mal a nuestro Dios. Qué cosa más terrible. Y estas mujeres no se daban cuenta, posiblemente, algunas sí, otras no. Por eso se les da esa directriz. Estaba pasando, estaban mezclando, ¿verdad? Recordémonos que había mucho sincretismo. Eso es mezcla de ideologías, de conductas, de filosofías, de tradiciones, una mezcla de todo. Y bueno, así empezó la fe, ¿verdad? En el primer siglo, en el segundo siglo, fue un poquito lo que sucedió, ¿verdad? Ese sincretismo. Entonces, bueno, Tito tenía que enfrentarse a estas situaciones, ¿verdad? Con estas mujeres que calumniaban, que lo que decimos hoy nosotras chismeaban, que eran ociosas, que andaban de casa en casa y tras de eso, esclavas del vino. ¿Se pueden imaginar esa combinación?
Qué cosa más terrible, ¿verdad? Y quizás nosotras podemos decir hoy, bueno, yo no tengo problemas con el vino, eso no es para mí. Bueno, yo no ando de casa en casa, bueno, yo no soy ociosa porque yo tengo mucho trabajo. Pero la palabra de Dios está escrita por algo. Está escrita porque tiene que ver todo con nuestro corazón, el corazón de cada mujer. Entonces, quiero empezar a desarrollar a partir de esta próxima semana cada tema específico, cada conducta que se le da aquí como un tema aparte. Por ejemplo, reverentes en su porte o en su conducta, vamos a hablar solo de esto. ¿A qué se refiere? ¿Y qué dice la palabra de Dios? No calumniadoras, no esclavas del vino. Bueno, quizás nosotras digamos, no, no tenemos problema con eso, no somos esclavas del vino, pero somos esclavas de otro montón de cosas que quizás pueden ser peores, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ser muy interesante poder desarrollar estos temas y que sean de bendición para nosotras, que podamos crecer, que podamos aprender y principalmente que con este trabajo de mentoría, esto que aprendamos acá, podamos enseñarlo a otras mujeres nuevas, ¿verdad? Que nosotras aprendamos a ser esas ancianas maestras del bien compartiendo estas normas de conducta que tienen que ver mucho con nuestro corazón para poder desarrollarnos y ser mejores seguidoras de Cristo, que esa es nuestra meta, mejores discípulos de Cristo. Bueno, que tengan una linda semana. Bendiciones.